compañeras y compañeros asambleístas, mi compañera Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de esta asamblea, señores vocales del Consejo de Administración Legislativa, señora Ana Rodríguez, viceministra de Cultura, señor Hernán Vázquez Núñez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, maestro Luciano Carrera Galarza, representante de los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, a todos nuestras y nuestros queridos músicos integrantes de la orquesta, bienvenidos a este recinto legislativo. Un país, queridas amigas y queridos amigos, no es solamente su territorio, no es solamente su bandera, su himno, su escudo, tampoco únicamente su constitución y su cuerpo legislativo, no solo su historia y su geografía. Un país es todo eso y mucho más. Son sus símbolos, sus íconos, sus personajes, las hazañas de sus héroes, sus epopeyas heroicas, pero también sus episodios tristes. Un país es su música, su poesía, todas sus artes donde se condensan lo más elevado del pensamiento y de la espiritualidad de nuestra gente. Recursos, estos últimos, fundamentales para mantener en los habitantes de un país el sentido de su identidad y los pivotes de la soberanía espiritual que toda nación requiere para sostenerse incólume en su historia. Y aunque todas las artes tienen el mismo valor cultural, a pesar de sus diferencias específicas, pues unas se desarrollan en el tiempo y otras en el espacio, la música probablemente es la más próxima a la cotidianidad humana. Se puede decir que no hay ser humano que, aunque no haya leído jamás un libro ni observado la majestuosidad de una exposición pictórica o asistido a una obra de teatro, en cambio, siempre está en contacto con la música y casi sin lugar a equivocarnos, esto nos lleva a afirmar que aun cuando jamás hayamos escrito un poema o esculpido una obra en un trozo de mármol o de madera, en cambio, todos los seres humanos hemos cantado no solo una, sino muchas veces en la vida. Y la más elevada expresión de esta praxis específicamente humana es la música sinfónica. Sin desmerecer la música popular, la primera representa el desarrollo excleso del intelecto humano, sincretizado con el desarrollo de su sensibilidad. En ella, nuestra especie demuestra el nivel de evolución al que cada siglo va llegando, pues convergen a su realización los adelantos tecnológicos, las visiones filosóficas, religiosas, el perfeccionamiento de las destrezas estéticas, en fin, la música sinfónica es la expresión más acabada del proceso de homización por el que transita nuestra especie. Pero la música sinfónica necesita un sinnúmero de protagonistas, de sus compositores, de sus intérpretes, de los artesanos que fabricaron los instrumentos perfectos y de los públicos adecuados para escucharlos. Y eso se logra solo en sociedades donde ha habido una madurez de su cultura. En el caso de Ecuador, la Orquesta Sinfónica Nacional es un ícono que le ha ayudado a construir esa arista de la patria, de la sensibilidad. Es parte ya del patrimonio nacional, como son sus otros elementos, y no se puede o no se podría concebir el nivel de desarrollo cultural al que ha llegado nuestro país sin estudiar la breve pero importante historia de la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo tránsito ha evolucionado conforme la propia historia del país, desde la interpretación de la música clásica de los grandes maestros hasta la música de nuestro acervo popular, a la que ha elevado el estatus de música universal. Ahora que está cumpliendo 65 años, las y los ecuatorianos apreciamos que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador sea uno de nuestros íconos de nuestra soberanía cultural, y así como defendemos a nuestros símbolos patrios, defenderla, promoverla, apoyarla y fortalecerla, pues es un espacio primordial de nuestra identidad y de la soberanía cultural de nuestra patria. Vale mencionar, queridas y queridos colegas, que la Sinfónica se crea en noviembre de 1949 por decreto del Congreso de la República del Ecuador y se publica en registro oficial en enero de 1950. Hoy, 65 años después, la Orquesta Sinfónica Nacional regresa a este recinto legislativo para tener este merecido reconocimiento por parte
de todos los que representamos nuestras regiones del país y de esta gran patria ecuatoriana. Pues así, la Sinfónica Nacional es un referente del momento histórico que vive el Ecuador, incluyente y participativo. Confluyen músicos de todo el país y de países hermanos como símbolo de nuestra gran integración de la patria grande. Ha roto con paradigmas como aquellos de que la música sinfónica es para las élites, devolviendo la música nacional a su gente a través de formatos sinfónicos y proyectando nuestras fortalezas culturales al mundo. Ahora, los espacios públicos como plazas, parques, entre otros, están al servicio del cambio de la matriz cultural, en donde la Sinfónica Nacional es uno de sus actores principales. Gracias por estar aquí, por darnos esa alegría del día a día y por darnos el orgullo de nuestra música ecuatoriana a través de su interpretación. Gracias al director ejecutivo, gracias a cada uno de las y los músicos que integran la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, que es ya parte de nuestro patrimonio intangible del país.